Vamos a grabarla de todas formas. Vamos a grabar entonces nuestra segunda clase, después la vamos a subir ahí a YouTube, pero de manera privada, pero la clase la hacemos en vivo, así que esta va a ser la forma de poder comunicarnos, ¿ya? Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. Voy a pedirle a un hermano, ¿quién podría dirigirnos en esta oración de inicio? Solamente para orar, para comenzar. ¿Alguien que pueda dirigirnos en esta oración? ¿Un hermano o una hermana voluntaria? Solo uno. Y hermana Kelly, vamos con la hermana Kelly. Prenda ahí su micrófono y nos dirige entonces en esta oración. ¿Ya? Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más dentro de este día, Señor, agradeciéndote este tiempo, Señor, de poder estar conectados, Señor, amado Dios, para poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, y el deseo, Señor, de poder aprender y escuchar en el Espíritu, Señor. También te pido por el pastor que va a exponer, Señor, esta enseñanza, Señor, darle la gracia, la sabiduría, Dios. Gracias por todos los hermanos que se han conectado, Señor. Aquellos que aún no lo han hecho, Señor, que lo hagan, Padre. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Kelly. Dios les bendiga. Bueno, saludo a todos los hermanos que están en casa. Vamos entonces a iniciar nuestra segunda clase del día de hoy. No, perdón, la segunda clase en realidad de Conociendo las Escrituras. Saludos también a nuestro hermano Luis Ángel, que está ya conectado desde Perú. Un abrazo grande, querido hermano Luis. Entonces, vamos a comenzar con nuestra segunda clase de hoy. Vamos a seguir hablando acerca, este ramo, esta asignatura se llama Conociendo las Escrituras, y lo que hacemos es tratar de entregar algunos fundamentos que permiten conocer cómo fue que el texto bíblico se fue desarrollando, cómo es que el texto bíblico llegó a nuestras manos. Vamos a hablar acerca de las traducciones, vamos a ver varios temas, ¿ok? Hoy día nos corresponde seguir hablando, ya hicimos una introducción, y hoy día vamos a hablar acerca de los idiomas. Ese es el título de hoy. Si usted quiere anotar, vamos a hablar acerca de los idiomas. Yo voy a ir interactuando con algunas proyecciones que van a aparecer ahí en su pantalla. Ojalá que resulte. Si no, usted se lo imagina, ¿ya? De todas formas, también les comento que para los que no alcancen a notar, porque esto es harta información, de todas formas tenemos también la opción de poder enviarles esto en formato digital o se lo podemos imprimir. Ya cuando usted venga a la iglesia, también se lo podemos imprimir para que, por si algo no alcanzó a notar, ¿ya? Y de todas formas la clase está siendo grabada por si después usted la quiere repasar en su casa, ¿ya? Entonces vamos a poner como título hoy día los idiomas. Ese es el título para nuestra clase de hoy, los idiomas. Tradicionalmente conocemos que la Biblia fue escrita en por lo menos 3 idiomas. Hablamos siempre del idioma hebreo, hablamos del arameo, y hablamos también del griego. Estos son los 3 idiomas que normalmente se va a citar en alguna predicación. Cuando usted escucha hablar de la Biblia, siempre se va a hablar entonces del hebreo, del arameo y del griego. Sin embargo, nosotros al poder hacer un estudio más serio, podemos descubrir que estos idiomas que yo les acabo de mencionar, el hebreo, el arameo y el griego, estos idiomas también tienen dialectos, ¿ok? Idiomas, dialectos que van evolucionando a través del tiempo y son los que dieron el origen a las lenguas que se escribieron justamente en los idiomas más antiguos, como es el Antiguo Testamento y posteriormente el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces tenemos que estudiar acerca de esto, porque cuando en la predicación decimos, y esta palabra viene del hebreo, por ejemplo, vamos a citar probablemente el Antiguo Testamento, y cuando digamos, y esta palabra viene del griego, probablemente estemos citando el Nuevo Testamento, y tal vez podríamos decir, y esta palabra viene del arameo, ¿verdad? Y ahí nos queda la duda si lo podemos aplicar para el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Ahí vamos a ir entendiendo un poquito cómo fue el origen de estos idiomas para que podamos entender un poquito más acerca de este tema del día de hoy. Entonces, voy a poner acá una proyección para que lo podamos ir anotando. Vamos a hablar acerca de los idiomas y nuestro primer idioma, a ver dónde estoy acá, a ver,
Aquí, me ven ustedes, ¿no? Me ven a mí y ven la imagen, ¿no? Vamos a hablar entonces acerca de el paleo hebreo, ¿verdad? Anoten ahí ustedes si quieren el paleo hebreo. La palabra paleo significa antiguo, ¿ya? Entonces, esto es el paleo hebreo, también ustedes lo van a poder encontrar en algunos textos que se le denomina también como el cananeo. ¿Ok? Cuando hablamos del paleo hebreo, que es el antiguo hebreo, estamos también, podríamos estar hablando también del idioma cananeo, ¿verdad? Con esta escritura, con el paleo hebreo, con el cananeo, con esta escritura se formaron las tradiciones del Antiguo Testamento, las tradiciones. Vamos a hablar más adelante qué es lo que eran las tradiciones. Y hay una muy conocida que se conoce como la Torá, ¿ya? Entonces hablamos del paleo hebreo como uno de los idiomas más antiguos. Y aquí, entre comillas, tenemos también el cananeo. ¿Ya? Luego de esto, luego del paleo hebreo, tenemos también un segundo idioma antiguo, ¿verdad? Que se conoce como el hebreo arameizado. Paleo hebreo significa antiguo, y ahora hablamos de el hebreo arameizado. Ahí yo se lo anoté en la pantallita, no sé si lo estarán viendo ustedes ahí en la pantalla, pero dice entonces hebreo arameizado. Es el mismo paleo hebreo, paleo significa antiguo, entonces el hebreo arameizado es el mismo paleo hebreo que abandonó su forma inicial, que eran los signos propios del cananeo. El idioma cananeo eran más símbolos, ¿verdad? Dibujitos, ¿verdad? Pero el paleo hebreo abandona esta forma inicial y comienza a usar otros caracteres. O sea, era la base, ¿verdad? De lo que se utilizaba anteriormente, pero se va modernizando un poquito más con otros símbolos. Y aquí encontramos la primera transición de la Torá. ¿Se recuerda alguien lo que era la Torá? La Torá era la Biblia, ¿verdad? De los... Ahí vamos a recordar. Después si usted quiere lo nota por el chat o me lo cuenta, ¿ok? Y la Torá estaba escrita en paleo hebreo, ¿verdad? O en cananeo, ¿verdad? O antiguo hebreo. Y luego entonces pasa de este idioma, pasa al hebreo arameizado. La misma base, comienzan a agregarse otros caracteres y comienza el idioma a enriquecerse, pero ahora le llamamos hebreo arameizado. ¿Ok? Luego tenemos otro idioma que es el arameo. Lo están viendo ustedes ahí, ¿verdad? El arameo, común, por ejemplo, muy común, el idioma arameo muy común en la escritura del libro de Daniel y Nehemías, ¿verdad? El arameo. Lo encontramos entonces en el libro de Daniel y en el libro de Nehemías, ¿ya? El arameo. Pero también podemos encontrar pasajes importantes en arameo ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una oración muy importante que fue escrita en arameo, ¿verdad? Aquí una pregunta para que comencemos a pensar. ¿Cuál sería el idioma o cuál sería la lengua materna de Jesús? ¿Cuál era la lengua que él hablaba comúnmente, verdad? Hay una tareita para que la podamos investigar. ¿Cuál era esa lengua, verdad? Entonces, hemos hablado de tres idiomas, ¿verdad? De tres idiomas que eran los escritos más antiguos, el paleohebreo, el hebreo arameizado y el arameo, ¿verdad? Y luego encontramos un cuarto idioma, ¿verdad? O una cuarta forma que sería el griego, ¿verdad? Ese es el idioma que vamos a utilizar ya directamente en el Nuevo Testamento. Déjenme ver si estamos mostrando lo mismo que yo. Sí, estamos mostrando lo mismo. De igual forma, entonces, en el griego del Nuevo Testamento encontramos también algunos dialectos. En el griego vamos a encontrar algunos dialectos que se formaron por distintos grupos, y esto también tenía que ver mucho con la parte cultural, y también teníamos los niveles sociales que iban a interactuar con el tipo de griego, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el español para nosotros. Nosotros hablamos el español que podemos hablarlo acá en Chile, por ejemplo, en todo el país, pero hay ciertos vocablos, ciertas palabras que se pueden entender dependiendo del sector. Por ejemplo, en el norte se utiliza un español que tiene palabras que a lo mejor nosotros no conocemos, porque la cultura ha ido agregando terminologías, ¿verdad? Mientras que en la zona central tenemos el mismo español, pero con otras palabras, incluso lo que aquí significa una cosa, en el norte del país puede significar otra cosa. Y si nos vamos al sur,
lo mismo, ¿verdad? Si usted ha viajado por el país, se va a dar cuenta que hay distintas palabras que se utilizan dependiendo de la cultura y qué decir también de la parte social, ¿verdad? Aquí en Santiago de Chile tenemos a lo mejor una parte de la población de un estatus alto que utiliza ciertas palabras versus una sociedad tal vez más pobre, más marginal incluso, que utiliza otro tipo de palabras, incluso utiliza, ¿cómo le decimos acá en Chile? El lenguaje, el COA, ¿no? Algo así es un nombre, ¿verdad? Que ya es como, como el lenguaje más flight, ¿verdad? Y para que el hermano ahí en Perú me entienda, es como es el lenguaje incluso hasta de los delincuentes, ¿verdad? Entonces hay palabras que entre ellos se entienden y que nosotros tal vez no lograríamos entender. Bueno, algo muy similar sucedía con el idioma griego, ¿verdad? Y acá nosotros encontramos los dialectos, ¿verdad? Dentro del griego vamos a encontrar nosotros un dialecto que se conocía como, a ver, vamos a anotar acá, los voy a anotar aquí, teníamos el dialecto jónico, ¿verdad? El jónico. Ahí está anotado, pero yo se los voy a explicar más o menos de qué se trata el jónico. Griego, jónico, ¿verdad? No piense usted que el jónico es otro idioma, solamente es un dialecto propio del griego. Recuerde que esto se dio por la cultura, por los estatus sociales, etc. El jónico nace en las colonias de campesinos y artesanos, que eran de origen muy humilde. Es un dialecto, el jónico, es un dialecto rústico. Era un dialecto rudimentario, arcaico, pero práctico. Se hablaba en algunos lugares, por ejemplo en Eubea, no tiene para que usted aprenderse esto ni anotarlo, en algunas islas, ¿verdad? Y en la región de Asia Menor, que comprendía desde Esmirna, Éfeso y Mileto. En toda esa zona se hablaba el griego jónico, ¿verdad? Por ejemplo, si lo llevamos a la Biblia, este dialecto, el griego jónico, que recuerden que era de más humilde, ¿verdad? Era el dialecto rústico del pueblo. Algunos libros del Nuevo Testamento se escriben utilizando este griego. Por ejemplo, Marcos, ¿verdad? Se escribe en un griego jónico, ¿verdad? En un lenguaje más del pueblo. Primera y segunda de Pedro también. Recordemos que Pedro tenía una condición y un origen humilde, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? También se escribe en un jónico. Recuerden que el Mateo era el evangelio a los judíos, pero se hace con un jónico más refinado. Primera carta y segunda carta de Timoteo también se escribe en un griego jónico, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Judas. Estos libros del Nuevo Testamento se utilizó entonces el griego, pero se utiliza este tipo de dialecto jónico, ¿verdad? El de los campesinos, el de los artesanos, ¿ya? Ahí tenemos entonces el primer dialecto jónico, y esto tiene que ver con el griego. Luego tenemos acá, en lo que tengo proyectado, dice el ático, así tal cual, ático, con acento en la A. Y este griego ático es el griego de los académicos. O sea, todos hablaban griego, pero en este caso los académicos utilizaban este tipo de griego, con estas palabras, con estas conjugaciones. Es el griego de los académicos, es el griego de los científicos, es el griego de los juristas, de los médicos, de los grandes pensadores en esa región de Grecia, ¿verdad? Es un griego profundo, incluso complicado, ¿verdad? Lo usaban los poetas, lo utilizaban los literatos, por ejemplo, Homero, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Todos estos grandes pensadores utilizaban el griego, el ático, el dialecto ático. Este era el idioma que se hablaba en Atenas y sus alrededores. Estamos hablando de la parte más central. Ahora, hablábamos que en el primero, que era el jónico, se habían escrito algunos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué libros se utilizaron con este griego ático, que es mucho más refinado, ¿verdad? Científicos, juristas, médicos, ¿verdad? Grandes pensadores utilizaron este griego ático. Y acá, por ejemplo, encontramos en este dialecto que se escribe Lucas, Juan, ¿verdad? Hechos, es lógico, ¿verdad? Hechos, primera, segunda y tercera de Juan, también está escrita ahora en este dialecto, ¿verdad? También tenemos el Apocalipsis, ¿verdad? A pesar que hay varias discusiones acerca del formato en que se escribe el Apocalipsis, porque de pronto incluso habían
algunos dicen que hasta faltas ortográficas en el Apocalipsis. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso más adelante. Primera y segunda de Tesalonicenses, a la carta a los Efesios, ¿verdad? También estaba escrita en este griego ático. Primera y segunda de Corintios, Gálata, ¿verdad? El Gálata se escribió ya en un ático, pero más rústico, ¿verdad? Filipenses, Colosenses, todo esto fue escrito en un griego ático. En este caso, Pablo, que escribe estas cartas, utiliza y se adapta al lenguaje de donde eran dirigidas, a diferencia de sus cartas anteriores de Primera y Segunda Timoteo, Filemón, etc. Esas cartas fueron escritas en un griego más humilde, ¿verdad? El jónico. El ático es el que estamos viendo ahora. Y tenemos un tercer, que ahí está escrito, ¿verdad? Un tercer griego, que vamos a ver también en las escrituras, que es el griego tolomaico. Tolomaico, ahí está escrito, no sé si ustedes lo pueden ver en mi pantalla, se los voy a marcar con el puntero, se escribe con una P, ¿verdad? Tolomaico, Tolomaico, ese va a ser el nombre de este griego que se utilizó para este tipo de escrituras, que se lo voy a explicar, ¿ok? El tolomaico, este es un dialecto inventado por un personaje bastante importante que se llamó Ptolomeo. Vamos a ver más adelante en las próximas clases qué parte cumple este personaje, ¿verdad? Ptolomeo. Un poco para que ustedes puedan investigar, les puedo decir que es uno de los 4 generales de Alejandro Magno, ¿verdad? Y este es un griego de corte legal, el tolomaico. Es uno de los griegos más enriquecidos, ¿verdad? En este dialecto, por ejemplo, en la Biblia, en el tolomaico, encontramos la carta a los romanos. Pablo expresa todo su conocimiento, ¿verdad? Toda su cultura, toda su educación al escribir la carta a los romanos y utiliza justamente este griego para escribirla, el griego tolomaico, ¿ok? Entonces tenemos acá el jónico, tenemos el ático y tenemos el tolomaico. Luego, ustedes pueden ver ahí que tenemos un griego que se llama eólico y también tenemos un griego que se llama dórico, ¿ok? No es necesario adentrarnos mucho en esto porque eran otros dialectos propios de otras ciudades, pero en realidad no interactúan mucho con el texto bíblico. Pero, como les decía, cada uno de estos dialectos propios del griego tenían un estatus dentro de la sociedad, dentro de la cultura. ¿Sí? Entonces, centrémonos ahora griego y vamos a ver acá los dialectos principales: jónico, el del pueblo; ático, ¿verdad? Más refinado; tolomaico, esto era bastante profundo, ¿verdad? Y luego tenemos el eólico y el dórico, no nos vamos a centrar en eso. Ahora, hay una palabra acá que resuena, que yo la puse acá, no sé si ustedes la ven aquí en mi proyección, dice koiné. ¿Han escuchado hablar ustedes del griego koiné? Que muchas veces se habla y decimos, en las iglesias de repente dicen, mira, y esto fue escrito en un griego koiné, atribuyendo que el koiné era un dialecto, ¿verdad? Recuerden que el dialecto tenía que ver directamente con la cultura, el estatus, y era la forma en que se iba adaptando el mismo idioma, en este caso el griego. Entonces, equivocadamente se ha dicho que el koiné es un dialecto, y esto la verdad que es un error, ¿verdad? El koiné no es un dialecto porque la palabra koiné simplemente significa común, significa popular, ¿ok? Entonces, es decir, que si un dialecto, el jónico, el ático, el tolomaico, el eólico, el dórico, cuando cualquiera de estos dialectos comenzaba a ser de un uso común en esa región, automáticamente se decía que ese era un griego jónico koiné. Significaba que era de uso común, ya no era solamente para ciertos sectores, sino que se popularizó tanto que pasaba a ser un koiné, ¿verdad? O como decimos nosotros, coloquial, ya es parte del lenguaje común y corriente, ¿verdad? Que utiliza esa región. Entonces, koiné significa común, popular, ¿verdad? Y es propio de cuando ya se comienza a utilizar en esa región. Entonces, si el ático se hablaba mucho en esa región, se le llamaba ático koiné. ¿Ok? Entonces, es importante poder entender esto. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos griegos creen ustedes que utilizó Jesús? Porque también hablaba griego, ¿verdad? ¿Cuál de este idioma griego creen ustedes que era el más usado por Jesús?
¿Cuál creen ustedes? ¿El De todos koiné? los que están acá. El jónico. Dijimos nosotros que el koiné no es un dialecto, sino que era... El no jónico, claro. Claro, lo que estamos diciendo es que el koiné se le llama cuando era de uso común, ¿verdad? Cuando el dialecto era de uso común se le denominaba koiné. Entonces, de los tres primeros, el jónico, el ático y el ptolomaico, ¿cuál creen ustedes que era el griego más usado por Jesús? Jónico. El jónico. Jónico, muy bien, exactamente, jónico. Él utilizaba uno de los lenguajes más sencillos. ¿Se fijan que Jesús no trataba de impresionar a nadie? Sus enseñanzas eran muy sencillas, ¿verdad? No piensen ustedes que Jesús se paraba y trataba de impresionar a la gente con historias demasiado rebuscadas, para nada. La verdad que Jesús lo que trató de hacer siempre era de llegar al corazón de las personas, ¿verdad? Esto que estamos estudiando nosotros ya es muy rebuscado para enseñarlo, ¿verdad? Ya es como mucha información, pero a lo mejor usted dice, ya no logré entender nada, pero no se preocupe, ¿verdad? Porque esto es solamente una cultura general nada más, para que usted lo pueda tener ahí como base, pero no es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por aprendernos de memoria. Es mejor ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Y aprenderlo. Esto es solamente un estudio para comprender cómo es que el texto bíblico finalmente nos llega. Entonces, el griego, el dialecto que Jesús prefería justamente era el idioma del campesino, del pueblo. Y ahí estamos hablando, como decía Jorge Luis, como decía nuestra hermana Afrodita, del griego, ¿cuál era? ¿Ptolomaico? ¿Jónico? ¿Ático? El jónico, ¿verdad? Ese era el griego que Jesús prefería escribir. Ahora yo por ahí les dejé una tarea, ¿verdad? Que era saber cuál era la lengua materna de Jesús, ¿verdad? Ahí lo tenemos que buscar también para que podamos ver. Recuerden que en la lengua materna yo puedo expresar mejor mis emociones, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, conoce una persona que habla inglés, y esa persona, su lengua nativa es el inglés, pero comienza a hablar, aprendió el español, ¿verdad? Cuando esa persona está profundamente emocionada o muy enojada, probablemente sus insultos no sean en el idioma que aprendió, sino que lo va a decir en su lengua nativa, materna, porque de ahí le sale del corazón, ¿verdad? Porque de ahí lo siento, ¿verdad? Entonces, hay una lengua que era la lengua propia de Jesús, por la región donde él nació, por su cultura, por el lugar donde él estaba. Eso es lo que tenemos que también ahí comenzar a buscar. Sé que usted puede, si no, no se preocupe, no es una obligación, ¿ok? No pierde la salvación por no saberlo. Ok, sigamos entonces, sigamos en esta clase de hoy. Si tienen alguna duda, ahí después me la pueden hacer, ¿ok? Las escrituras de la Biblia han pasado por varios procesos o metamorfosis, cambios, ¿verdad? Al igual que sus lenguas, ¿ok? Las escrituras de la Biblia fueron cambiando, fueron pasando de un idioma a otro, ¿verdad? La variación de los dialectos usados en la escritura puede causar confusión, puede causar malas interpretaciones. Tenemos nosotros, como les decía en la clase pasada, algunos problemas en la Biblia que no tienen que ver con el contenido doctrinal, sino más bien el problema que tenemos hoy día con la Biblia son las, ¿qué eran? ¿Se recuerdan o no? A ver quién me lo dice rápidamente, cuál era el problema que teníamos con la Biblia hoy día. Traducciones. Las traducciones, muy bien chicos, muy bien hermanos. Chicos les digo yo, perdón, yo pienso que estoy en la clase con los otros alumnos. Muy bien hermanos, entonces, las traducciones, eso es el problema. A pesar de que hay problemas con las traducciones, yo les tengo que decir que eso no ha sido un impedimento para que ninguna de todas las generaciones anteriores a nosotros, estamos hablando de, no sé, más de casi 2000 años, ¿verdad? Han tenido problemas para conocer al Jesús de la Biblia, a pesar de los problemas de traducción. Ahora, nosotros, queridos hermanos, tenemos una gran ventaja porque tenemos hoy día muchas traducciones, podemos ir a escritos incluso originales, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos mayores herramientas que los cristianos de un principio, la iglesia primitiva, ¿verdad? De hecho, las primeras iglesias, los primeros cristianos ni siquiera tenían una Biblia, ¿verdad? Tenían que ir solamente a los textos que habían del Antiguo Testamento, lo cual ya era complicado. Entonces, es importante poder nosotros entender a qué queremos apuntar con este tipo de enseñanza, ¿ok? Entonces vamos a seguir hablando acerca de esto y vamos a poner acá como título el origen y formación de las lenguas antiguas. Ya pongan ahí ustedes como título, les voy a dar un tiempecito para que lo puedan anotar. El origen
y formación de las lenguas antiguas. El origen y formación de las lenguas antiguas. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a continuar. Vamos a poner entonces como título lenguas semíticas. Lenguas semíticas. Anoten ahí, lenguas semíticas. Ok, lo tenemos puesto ahí, ¿no? Entonces vamos a anotar las lenguas semíticas. Les voy a esperar un poquito porque para los que están terminando de anotar. Ok, recuerden que vamos a tener los apuntes por si los quieren después revisar. Bueno, la lengua semítica, déjenme ir viendo porque quiero saber si tengo... Ah, ya, ok, para ir proyectando también. La lengua semítica es una de las lenguas más antiguas que la humanidad tiene, ¿verdad? O que se conoce al menos. Estas lenguas semíticas se localizaron en el Antiguo Oriente, ¿verdad? Y por su edad es difícil reconstruirlas. ¿Por qué creen ustedes? Porque no hay mucho registro, no hay grabaciones, ¿verdad? No hay audios, hay cosas que fueron transmitidas de cultura o de boca en boca, ¿verdad? Entonces es muy difícil, por el origen tan antiquísimo, es muy difícil poder reconstruirlas, ¿ok? Y antes de desaparecer, dio origen, estas lenguas semíticas dieron orígenes a muchas lenguas denominadas también lenguas semíticas, las cuales estas mismas lenguas semíticas se pueden clasificar de la siguiente forma, y acá yo lo anoté, lo voy a poner aquí, no sé si lo están viendo ahí en la pantalla, lo puedo poner un poquito más grande para que lo puedan leer, ahí está. Vamos a tener nosotros las lenguas semíticas se dividen entonces en dos, ¿verdad? En lenguas semíticas orientales y lenguas semíticas occidentales. Se dividen en dos. Recuerde que semítica sería los primeros registros de lenguas, ¿verdad? En el Antiguo Oriente. Y se dividieron en dos. Lenguas semíticas orientales y lenguas semíticas occidentales. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poquito acerca de la lengua semítica oriental. Una de las más importantes y más antiguas en las semíticas orientales es el idioma acadio. ¿Ok? El idioma acadio. Por ahí lo vamos a escuchar. Sí, tal vez probablemente esta palabra acadio le haga referencia a alguna ciudad ahí que se menciona en la Biblia, ¿ok? Es una de la semítica oriental es una de las más importantes y antiguas, en este caso sería el acadio. Se habló en la conocida Mesopotamia, ¿verdad? Acá hay un personaje importante en la Biblia que venía de esta zona, de acá provenía Abraham, ¿verdad? Y se le llamó Acadio por una antigua ciudad llamada Acad. ¿Ok? Usted ahí lo puede encontrar esto en Génesis, capítulo 10, en el versículo 10. ¿Ok? Entonces vamos a anotar acá, estamos hablando de la lengua semítica oriental, lenguas semíticas orientales, las que se hablaban en la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Ahí tenemos una referencia en Génesis 10:10, no es necesario que la busque ahora. Ahora, dentro del acadio también existen dos grupos, ¿ok? Dentro de este idioma acadio. El acadio babilónico, que es la parte sur de la Mesopotamia, y el acadio asirio, que es de la parte norte de Mesopotamia. Pero ambos son el idioma acadio, ¿ok? Ahora es medio enredado esto de entender, pero después lo vamos a ver con una lámina para que lo podamos entender un poquito más. Bueno, en el fondo entonces estas dos lenguas eran de un mismo origen, ¿verdad? Pero con giros propios. Cada imperio agregaba alguna palabra más, alguna forma más, ¿verdad? Pero digamos que el idioma era el acadio. Uno era el babilónico y el asirio, ¿ok? Luego tenemos las lenguas semíticas occidentales. Las lenguas semíticas occidentales que también se dividen en dos, acá lo voy a poner, ¿ok? Las lenguas semíticas occidentales, las que se hablaban en la antigua Palestina, en Israel y en el norte de África, ¿verdad? Cuando hablamos del norte de África, estamos hablando de, ahí dice, de Egipto, ¿ok? Entonces, las lenguas semíticas occidentales se dividen en dos. Tenemos las lenguas semíticas meridionales,
No tiene para qué anotar todo esto, no se preocupe. Solamente como cultura, no se tortura ahí tratando de anotar toda esta vaina, como dirían en otros países, ¿verdad? Pero más que nada tenga un conocimiento general. Entonces, las lenguas semíticas estaban divididas, las occidentales se dividían en dos, y aquí tenemos las lenguas semíticas meridionales. ¿Se recuerda lo que significa semíticas? Eran los primeros registros de idiomas de lenguas que podían existir. Acá, en las lenguas semíticas meridionales, tenemos el árabe y teníamos el etíope, ¿verdad? Que el etíope era el idioma que se hablaba en África, ¿ok? Vamos con la segunda división, que es la lengua semítica septentrional o septentrionales. Esto significa que era de la zona norte, ¿verdad? Ahí lo puse yo en paréntesis, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos el famoso arameo, ¿verdad? En esta zona norte tenemos el arameo y tenemos el cananeo, ¿ok? Estos eran los idiomas que teníamos en esa parte. Ok, vamos entonces acá a poner una lámina que resume estas dos, ¿ok? Las lenguas semíticas occidentales se dividen en dos, semíticas meridionales, el árabe y el etíope, y luego tenemos las semíticas septentrionales, que tiene que ver con la zona norte, y aquí tenemos el arameo y el cananeo. Todos estos eran entonces lenguas semíticas, ¿ok? El cananeo, hablemos un poquito acerca del cananeo. El cananeo se hablaba en el territorio palestino, antiguamente Canaán, también conocida como la lengua cananita, ¿ok? Lo vamos a ver ahí de pronto en la Biblia con ese nombre, la lengua cananita. Y se convierte finalmente el cananeo en la lengua oficial del territorio de Palestina. Todos los pueblos la hablaban, pero cada uno le daba su particular estilo. Ya que en realidad el cananeo carecía de una real academia, alguien que regulara cómo hablar estos idiomas. Recordemos que esto todo es muy arcaico, ¿verdad? No había no se regulaba mucho el dialecto, nada, sino que simplemente se hablaba y como lo aprendía cada región, era la forma en que se aplicaba. Cada uno lo hablaba en realidad a su manera. El cananeo, podemos decir que uno de los dialectos cananeos se llama ugártico, que es uno bastante mencionado por ahí, si a usted le gusta leer, ¿verdad? Y esto era propio también de esa región, ¿verdad? Donde se hablaba este tipo de idioma, ¿verdad? En el territorio palestino, cananeo, habitaban los cananeos, ¿verdad? Habitaban también los moabitas, que los vamos a encontrar en la Biblia, los fenicios, ¿verdad? Y finalmente después los que vamos a conocer como los hebreos, ¿ok? Ahora, los hebreos hablaban el paleohebreo. ¿Se acuerda lo que significaba la palabra paleo? ¿Qué se recuerda lo que significaba paleo? Antiguo. Muy bien, Luis, muy bien, Antiguo. antiguo, muy bien. Entonces, los hebreos hablaban el paleohebreo, que era también el conocido como el cananeo, ¿verdad? Entonces, con el exilio, adoptaron finalmente este arameo, ¿verdad? Y al regresar del exilio, el arameo se convierte en una lengua común, ¿verdad? Que era la que se hablaba en los tiempos de Jesús. Para que ustedes lo sepan, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, el idioma más popular, el más común, era el arameo. El arameo. De hecho, el Señor hace una de las oraciones principales en el arameo. ¿Sabrán ustedes cuál era esa oración que está en el Nuevo Padre Testamento? nuestro. El Padre Padre Nuestro, Padre ¿verdad? nuestro. A todos recemos el Padre Nuestro. No, mentira, mentira. Entonces, el Padre Nuestro estaba en el idioma arameo. De hecho, si ustedes ven la película, La Pasión de Cristo, van a ver que el actor, ¿verdad? El doblaje se esfuerza para llevar este Padre Nuestro, ¿verdad? Al idioma original, en el arameo, ¿verdad? Porque fue la lengua que utilizó Jesús para exclamar de lo más profundo, ¿verdad? Era parte también de su lengua. Pero tienen una tarea ustedes, buscar cuál era el idioma materno de Jesús. Ya le estoy dando una pista, pero hay que agregarle algo más, ¿verdad? Ahí la hermana Brenda lo estuvo soplando, pero hay que agregarle algo más, ¿verdad? Algo más a él. Pero hay que agregarle algo más, ¿verdad? Hay que darle un poquito más de características, ¿ok? No podemos decir arameo jónico, ni dórico, ni nada de eso, ¿verdad? Ni tolomaico, porque eso era para el griego, ¿ya? Eso es para el griego.
No me mezcle el griego con el arameo que después nos confundimos. Mentira, ya estamos medio confundidos. Vamos a ver entonces ahora un monito, acá una lámina, que se las voy a mostrar. Acá está. ¿La ven, no? Ahí está entonces. Tenemos las lenguas semíticas. Ahí están las lenguas semíticas. Luego nosotros tenemos acá las semíticas orientales, que eran conocidas como el acadio, ¿verdad? De estas lenguas semíticas hay una división de dos, ¿verdad? Lenguas semíticas se dividen en dos, las orientales y las semíticas occidentales. Esto es todo, este es el resumen de lo que hemos hablado. De las orientales sale el babilónico y el asirio, ¿verdad? Y de las occidentales, acá nosotros tenemos, se dividen en dos grupos, que son las septentrionales, que eran de la zona norte. Aquí tenemos el cananeo, que del cananeo, fíjense todo lo que deriva. Del cananeo tenemos el cananeo propio, el ugártico, tenemos el hebreo y el paleohebreo. Hacia el otro lado tenemos un idioma, ¿verdad? El moabita, el fenicio, y del fenicio se deriva el griego, y del griego se deriva después el latín. Y bueno, de aquí se derivan otras lenguas mucho más modernas, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que del origen del cananeo aparecen gran cantidad de idiomas, ¿verdad? Que incluso algunos idiomas que hasta palabras y vocablos que nosotros hoy día estamos utilizando. Entonces, esto viene de la división de las lenguas semíticas occidentales de la zona norte, ¿verdad? Y luego tenemos el otro grupo que son las meridionales, y ahí tenemos el árabe, ¿verdad? El idioma árabe, y tenemos el etíope, ¿verdad? ¿Dónde se hablaba el etíope? ¿En qué región? ¿Se recuerdan ustedes o no? Hay un personaje que tiene esta clasificación que en la Biblia lo Egipto. encontramos. En África. En África, principalmente En en la zona África. norte, ¿verdad? En África, muy Al bien. norte. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos un África. idioma. Muy bien. ¿Sí que se pasa? Ahí silencian sus micrófonos, ¿verdad? Muy bien. Ahí me van ayudando. Muy bien. Ahora, sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos adelante con esto que estamos viendo. Voy a pasar a la siguiente lámina que tiene una pregunta. Ahí está la pregunta. ¿En qué lenguas o idiomas se comenzó a escribir la Biblia? ¿En qué lengua o en qué idiomas se comenzó a escribir la Biblia? Anótenlo ustedes ahí como título, los que les gusta escribir. Esto sí anótenlo ya, porque si vamos sacando alguna idea, lo vamos a anotar dentro de este concepto, ¿ya? ¿En qué lengua? No está hablando de que escribieron algo dentro de una lengua. Está hablando del lenguaje, ¿verdad? ¿En qué lengua o en qué idioma se comenzó a escribir la Biblia? Ok. Montserrat, no es esa me estaba respondiendo internamente, pero no es esa la respuesta a una pregunta que yo hice. Ok, ahí voy a dejar entonces puesta esa pregunta. La Biblia fue escrita en los idiomas arcaicos, antiguos, ¿verdad? Idiomas que con el paso del tiempo se transformaron en otros idiomas y en algunos casos simplemente fueron desapareciendo. Por ejemplo, ¿qué idioma de la Biblia hoy día ya prácticamente no existe? Y es muy difícil. Dijimos que habían 3 idiomas base de la Biblia, ¿se acuerdan? El y el, 3 idiomas base, ¿verdad? Los más comunes, los más depurados. ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién me los nombra? Hebreo, arameo y griego. Ya, ok. De estos 3, ¿cuáles ya han desaparecido? ¿Se sigue hablando griego? Arameo. Arameo. El arameo. El arameo. Muy bien. El arameo entonces es uno de los idiomas que ha ido desapareciendo. Hoy día todavía hay gente que todavía habla, ¿verdad? El idioma y lo logra descifrar, pero ya es con bastante esfuerzo, ¿verdad? Entonces, decíamos que la Biblia fue escrita en idiomas que eran muy antiguos, muy arcaicos, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, estos mismos idiomas se iban transformando en otros, y en algunos casos, como el caso del arameo, fueron desapareciendo, ¿ok? Ahora, el pueblo judío considera como libro divino la Tanaj. ¿Se acuerdan ustedes de la Tanaj? Que lo hablábamos la semana pasada, que es como la Biblia del antiguo, pero la Biblia de los judíos. Todo el Antiguo Testamento nuestro, para ellos se llama o le dicen la Tanaj, con J o con K, que es el equivalente entonces a nuestro Antiguo Testamento. El Tanaj o la Tanaj se lee de una forma distinta a la nuestra. ¿Cómo creen ustedes que se escribe?
¿Será que se escribe de la misma manera? A ver, hermano Héctor, ¿cómo será? Usted ahí estaba haciéndome una seña, ¿verdad? De, Yo- de- de atrás para adelante. De derecha a Eh, izquierda, ¿no? ahí está mejorcito, ¿verdad? Sí, Sí, porque sí, si sí. fuera... ¿De derecha a tendría que izquierda? sería de derecha a izquierda, exactamente, porque si digo de atrás para adelante sería como de lo último que escribí hasta el principio, ¿verdad? Pero entendí lo que usted quería decir, hermano Héctor, ¿verdad? Tengo el don del discernimiento de conceptos medio raros. No hay problema. Hermano Juan Antonio, ahí la dice también parece que completaron, y claro, es un idioma, ¿verdad? Que se escribe, que se lee podríamos ir de derecha a izquierda, ¿verdad? Sí, derecha, Y izquierda. muy bien, hermana Ingrid, vamos a poner ahí una manzanita para usted. Entonces, estos son los famosos idiomas semíticos que tenían estas características, ¿verdad? Todas las lenguas semíticas, incluyendo el árabe, se escriben de atrás para adelante, como dijo el hermano, o de derecha a izquierda. Ahí nadie pelea, ¿verdad? Ahora, la Tanaj, Derecha, izquierda. de derecha a izquierda. La vamos a suspender a la hermana porque está hablando mucho. No, mentira, mentira. Está bien, está súper bien. Entonces, la Tanaj es el texto masorético. Anoten esta palabra si quieren, masorético, como de macetero, ¿verdad? La Tanaj es el texto masorético que se usa como base para todas las actuales traducciones. O sea, si vamos a utilizar, si nosotros tenemos hoy día alguna traducción que hoy día usamos, ¿verdad? Va a tener esto una base, ¿verdad? En el texto masorético, ¿ok? Vamos a entender qué es lo que era el texto masorético. Entonces, dije recién, la Tanaj es el texto masorético que se usa como base para todas las actuales traducciones, ¿ok? Cualquier traducción que usted vea hoy día del Antiguo Testamento, porque en la Tanaj no hay Nuevo Testamento, ¿ok? Solamente Antiguo. Cualquier cosa que usted vea en el Nuevo Testamento tiene entonces una base en la Tanaj y en estos textos masoréticos. Ok, hablemos un poquito acerca de los masoretos, el texto masorético. Los masoretas eran las personas, ¿verdad?, quienes hicieron la puntuación del idioma hebreo. Debemos entender acá que el idioma hebreo no tiene vocales originalmente, ¿verdad? En su idioma original no habían vocales. Entonces, tratar de leer esto sin vocales, sin puntos, sin nada, era una cosa pero terrible. ¿Se imaginan? Les decimos, ¿quién me puede? A veces nos confundimos con leer un poquito un texto, ¿verdad? Y nos ponemos nerviosos y de pronto no nos sale bien. Pero imagínense leer el texto masorético, leer el Antiguo Testamento sin vocales, sin puntuaciones, sin nada, ¿verdad? Entonces era muy difícil, ¿verdad? Imagínense ustedes también, una cosa rara, ¿verdad? Que no lograríamos entender nada. Pero gracias a los amigos masoretas, ellos fueron quienes hicieron la puntuación del idioma hebreo, ¿verdad? Que recuerden que en el original no tenía vocales, ¿verdad? Los masoretas se tomaron el tiempo de agregar vocalizaciones a esta antigua lengua. Así que en sus oraciones por ahí, dele gracias al Señor por estos masoretas, ¿verdad? Los masoretas eran judíos que trabajaron entre los siglos 7 y 10, ¿verdad? Del siglo 7 al 10 de nuestra era, y ellos trabajaron en unas ciudades que se llamaban Tiberíades y la conocida Jerusalén, ¿ok? Entonces ellos estaban ahí trabajando, ¿verdad?, arduamente, tomando estos textos que estaban escritos en antiguos idiomas arcaicos, ¿verdad?, sin vocales, sin puntuaciones, y ellos comienzan a tomar estos textos y para darle una mejor forma de lectura, comienzan a agregarle entonces estas vocalizaciones. Entonces, dijimos entonces que trabajaban principalmente entre los siglos séptimos, en el siglo 7 y 10. Fíjense, bastantes siglos después de los apóstoles, de Jesús, de la iglesia primitiva, de todo lo que vamos a ver en esta clase que vamos a tener a fin de mes de la historia de la Biblia. O sea, ha pasado bastante tiempo en donde los cristianos tuvieron que, se les hacía difícil, ¿verdad? Entonces, estos fueron como los sucesores de los escribas, ¿ok? Y tenían la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las escrituras sagradas.
Vamos a ver un poquito más adelante cómo era este trabajo, ¿verdad? Bueno, había muchas tradiciones también y simbolismo al momento de hacer la traducción, pero lo más importante es que tenían que ser copias fidedignas de las escrituras sagradas. Ahora, ¿alguna vez usted ha escrito o transcrito de una, por ejemplo, de escribir, a lo mejor usted ha escrito de la Biblia en un cuaderno, un texto, a mano o en el computador? ¿Ha hecho eso alguna vez? Probablemente lo hizo, o no solamente la Biblia, a lo mejor en el colegio una poesía, escribir algo, ¿verdad? No voy a molestar en clase, me voy a comer toda la comida como castigo, ¿verdad? Y escribíamos algo de un lado a otro. ¿Qué pasaba? Estaba la posibilidad de equivocarse, ¿no? A veces uno escribía mal, leyó mal, dio vuelta la palabra, etc. Bueno, todo este tipo de cosas sucedieron cuando también se hacían estas transcripciones, ¿verdad?, del texto original. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trató todo esto, ¿verdad? Y en qué manera afectó y no a la doctrina. Ahora, el término masoret, ¿verdad?, que de aquí viene masoreta, ¿verdad?, o masorético. El término masoret significa tradición. ¿Ya? Cuando hablamos de masoreta, cuando hablamos del término masoret, estamos hablando de tradición. Y esto, la tradición es una compilación de todas las tradiciones, ¿verdad? De las recopilaciones más antiquísimas que tenían los rabinos en relación al texto bíblico, que los masoretas en cierta manera recogieron, ¿verdad? Y comenzaron ellos en sus tradiciones, comenzaban a poner márgenes, ¿verdad? A cada página, a cada manuscrito, y comenzaron a darle ciertos formatos. Incluso más adelante, algunos ya escribían incluso algunos comentarios, ¿verdad? Que en cierta manera aportaron y también no tanto, ¿verdad? Ahora, existe mucha ignorancia en relación a la cultura bíblica. Las personas aprenden un poco a veces de la Biblia, un poquitito, y ya creen que lo saben todo, y la verdad que no. Créanme que en la medida que uno estudia y prepara estas cosas, uno se da cuenta y dice, wow, señor, hay tanto que aprender, ¿verdad? Yo, muchas de las cosas que estoy acá diciéndole, hay investigación y lo tengo que leer para poder transmitírselo, ¿verdad? Pero nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que siempre hacerlo con un espíritu humilde, ¿verdad? Y tratar de interiorizarnos, tratar de aprender, esforzarnos, ¿verdad? Nos va a costar, sin duda que sí, pero nunca jamás debemos nosotros sentirnos los dueños de la verdad. Hay muchas cosas que no vamos a saber responder, ¿verdad? Hay muchas cosas que no vamos a saber, incluso nos vamos a ir de esta tierra a lo mejor sin haberle dado una respuesta, pero lo importante es que la palabra del Señor nos salva, ¿verdad? Y eso ya es más que suficiente. Ahí, cuando estemos en el cielo, podremos despejar muchas dudas. Entonces, la Biblia no fue escrita en inglés. ¿Ok? Decíamos al principio que la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo y en griego, pero ahora les puedo decir que la Biblia no fue escrita ni en inglés, no fue escrita ni en español, no fue escrita en alemán, ni en ninguna de estas lenguas, ¿verdad? También incluso se le llaman en algunos casos lenguas vernáculas, ¿verdad? Ni siquiera fueron escritas en lenguas indígenas nativas locales, ¿verdad? O las lenguas más modernas, ¿verdad? La Biblia fue escrita originalmente en estos tres idiomas, en el arameo, en el hebreo y en el griego. Los eruditos, que son los encargados de investigar profundamente, han investigado una lengua que es la madre de todas las lenguas, la cual es la lengua semítica, que es lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿verdad? Entonces, los eruditos se han encargado de hacer estas profundidades en este tipo de estudios. Ahora, semítica, ¿verdad? ¿De dónde vendrá esta palabra semítica? ¿A alguien de ustedes se le ocurre de dónde podrá venir la palabra semítica? A ver. De Sem. El hijo de Adán. Sem, el hijo de Adán, ¿De Adán? De Sem. de ¿De Sem. Sem? Sí, sí, muy bien, excelente. Hijo Muy de bien. Noé. Por ahí vamos, muy bien, ahí complementamos, ¿verdad? Su nombre viene desde Sem. Sem, ahí voy a silenciar ahí para que no nos crucemos con los audios. Ok, ahí está. Su nombre viene desde Sem, escríbalo así, tal cual, S-E-M, ¿verdad? S-E-M. ¿Quién era Sem? Era hijo de Noé, ¿verdad? Esta fue la
única lengua de todo Oriente, la más antigua, ¿verdad? De Mesopotamia, Babilonia. Esto es lo que hoy día nosotros conocemos como Irán, Irak, Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos un origen, ¿verdad? Sem, semítica, viene entonces de este nombre Sem, ¿verdad? Y aquí vienen preguntas, ¿por qué no fue Adán, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos Sem, verdad? Es muy probable que la lengua que se hablaba en los tiempos de la Torre de Babel fuese la lengua semítica, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 11:1, se lo voy a leer, usted lo conoce seguramente, en Génesis 11:1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, probablemente se refería a esta lengua semítica, y unas mismas palabras, ¿ok? Sem, el que estábamos viendo recién, fue el primogénito de Noé. Entonces, de Sem viene Abraham, viene toda una genealogía que llega hasta Jesucristo. Ahí en Génesis capítulo 9:18, después usted si quiere lo lee completo, habla justamente acerca de esto. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron. ¿Se acuerda que había sido destruida la tierra? Ok, y entró Noé con sus hijos, ¿verdad? Y aquí tenemos a Sem, a Cam y Jafet. Y Cam es el padre de los de Canaán. Estos tres son hijos de Noé y de ellos fue llena la tierra. Entonces Sem es el primogénito de Noé, el primero. Entonces, a partir de estas historias bíblicas que conocemos, la Torre de Babel, Abraham y su hijo, los hijos de Jacob, etc., viene entonces la lengua semítica, y esta lengua semítica se divide en varias lenguas semíticas en un futuro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estas lenguas semíticas no se llama, se le tomó el nombre de Sem, ¿verdad? Y no se fue más atrás, por ejemplo, como Adán, y no fueron lenguas adámicas o noágicas? ¿Por qué? Porque si ellos fueron mucho antes que Sem, ¿verdad? ¿Por qué? Eso sería una pregunta, ¿verdad? Bueno, la Porque, verdad... ¿Ah? ¿me puedo ¿Qué, contestar hermanos? una Sí, idea claro. de pregunta? Sí, claro. Porque cuando Dios destruyó toda la humanidad, lo único que quedaron fue la familia de Noé, entonces hicieron una nueva lengua, por decirlo. Claro, mire, probablemente no existe una respuesta técnica. Los eruditos de los lenguajes dicen que el término de lengua semítica es un término calificativo, pero es tardío. O sea, es como que ni siquiera Sem dijo, oigan, este idioma que estamos hablando le vamos a poner semítico. No, porque ellos hablaban nomás el idioma, ¿verdad? Pero fueron los eruditos posteriores estamos hablando de bastantes cientos y miles de años, que son los que finalmente le ponen este nombre, este término calificativo, pero es de una forma tardía. La lengua existía incluso antes de Sem. No piensen ustedes que ellos en el arca, en estos días que estuvieron en el arca, finalmente terminaron inventando un idioma, no crean, ¿verdad? Pero la verdad que no se sabe cómo se llamaba el idioma, pero ya existía, ¿verdad? Los papirólogos, que son los que estudian los papiros, los eruditos, la escuela rabínica de Jerusalén, los rabinos tanaítas, ¿verdad? Que también después podemos hablar un poquito acerca de ellos, los que hoy día son dueños del Instituto Bíblico en Jerusalén, atribuyeron entonces este nombre de lengua semítica en honor a Sem. Entonces, si nosotros estudiamos estos personajes, créanme que están muy alejados en las generaciones en los tiempos del Arca de Noé, ¿verdad? Estamos hablando de que entonces esto fue un nombre que se da de manera tardía y es solamente un calificativo que se le da como para ponerle un nombre a esto, ¿verdad? Pero no piensen ustedes que traía este nombre de antes, ¿ok? Las lenguas semíticas decíamos que se dividían en dos grandes grupos lingüísticos, las orientales, que se hablaban en la antigua Mesopotamia, y las lenguas semíticas occidentales, que son las que se hablan en la antigua Palestina, lo que hoy día se conoce como Israel, y en el norte de África, ¿verdad? En este caso, Egipto, ¿ok? Ok, dentro del primer grupo de lenguas semíticas orientales se encuentra una división que es bien importante, que era la que estábamos estudiando llamada la lengua acadia o el acadio. ¿Okay? Estamos hablando acá de una cultura que a lo mejor más de alguno de ustedes la conoce, que era la cultura sumerio-acadio, ¿verdad? A veces en la historia les toca por ahí mencionar. Ahora, es muy importante, es muy probable, mejor dicho, que Abraham, ¿quién fue Abraham? ¿Qué significa Abraham?
¿Saben ustedes lo que significa Abraham? Padre de muchos. Padre de la fe. Padre de la fe. No, es Abram, es del verbo abrir. No, mentira. Está bien, está muy bien. Es fome el chiste, ¿no? Está bien. Padre de la fe, padre de multitudes, muy bien. Ahora, es muy probable que Abraham hablaba el acadio, ¿verdad? Él venía de una antigua región Mesopotamia, ¿verdad? En la Biblia le llama Ur de los caldeos, ¿verdad? En Génesis capítulo 11, en el versículo 31, Génesis 11, 31, yo se los leo, dice, y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, todavía no estaban cambiados los nombres, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y allí, y se quedaron allí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nosotros es probable, muy probable, que Abraham venía entonces de esta región y hablaba él esta lengua semítica que se conoce como el famoso acadio. Entonces, el sobrenombre de acadio es lengua caldea, ¿verdad? Cuando vemos por ahí como sobrenombre, como una forma de clasificarlo, se le decía la lengua caldea, pero en realidad es el acadio. Y esto proviene de la ciudad de Akkad. Génesis 10:10, se lo citaba yo al principio, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, ahí está, y Calné, en la tierra de Sinar. Estos textos de Génesis, donde habla de habla de genealogías, también habla acerca de algunas ciudades, a veces uno lo lee rápido, ¿verdad? Pero es súper importante que haya quedado este registro en la Biblia, porque acá nosotros podemos ir entendiendo la historia, ¿verdad? Más a futuro, ¿verdad? De hecho, es una gran base para poder comprender la historia de mejor manera, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en Jesús, la genealogía completa, algo que no se encuentra en cualquier personaje de la historia, ¿verdad? En cambio, la Biblia hace un aporte bastante profundo en cuanto a la investigación histórica, ¿verdad? Ustedes deben saber que en Israel, la Biblia, aparte de ser el libro sagrado, aparte de ser un libro sagrado, la Tanaj, en este caso, el Antiguo Testamento, en Israel, la Biblia es como la historia de Chile para nosotros, o la historia de Perú allá en Perú, ¿verdad? Pero en la Biblia es considerada como parte de la historia, ¿ok? Entonces es súper importante esto como aporte a la cultura y al conocimiento general, ¿verdad? De esa zona. Ahora, la Biblia habla mucho de Mesopotamia, le da muchos nombres a este lugar. La cuna de muchas civilizaciones fue Mesopotamia, ¿ok? Vamos a poner acá mira, acá quiero ponerle acá esto. La lengua copta es lo que nosotros conocemos también como el idioma que se habla en la parte de Egipto. ¿Ok? Cuando hablemos de lengua copta, estamos hablando del idioma que se utilizó en esta zona, en la zona de África, en este caso de Egipto. ¿Ok? Se me había olvidado hablarle acerca de esto. Aquí veamos acá. Déjenme ver si se me pasa algo. Ok. Vamos a ver acá. Pastor, ¿se hablaba o se habla? Se hablaba, porque hoy día el idioma que se habla en Egipto tiene un origen, ¿verdad? Y se llama lengua copta, pero hoy día ya son idiomas mucho más modernos. De hecho, ustedes van a ver que el hebreo tampoco ya existe. El hebreo bíblico no lo hablan. Ustedes no piensen que en Israel se habla un hebreo bíblico, para nada, ¿verdad? Se habla un hebreo que es mucho más moderno, ¿verdad? No tiene comparación. Así que lo mismo pasado también con estas lenguas coptas, ¿ok? Bien, vamos a poner acá una hojita, ¿verdad? A los que les gustan los monitos. ¿A qué se llamaba Mesopotamia? La palabra Mesopotamia viene de dos palabras griegas, meso, que significa meseta, ¿verdad? Y pótamos, que significa valle regado por río, ¿verdad? O agua, o tiene que ver con el líquido, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos una imagen, ¿verdad? En donde podemos ver justamente esta característica, ¿verdad? Vamos a poner acá. Entonces, la antigua Mesopotamia tenía estas características geográficas. Era una meseta y valle, ¿verdad? Y el valle siempre era regado por uno o por más ríos,
Y justamente la Biblia nos habla de los relatos de estos ríos, ¿verdad?, que pasaban por la antigua Mesopotamia, ¿verdad? El Tigris, que, que, que también se conoce como Hiddekel, que cruza la actual ciudad de Bagdad, en la capital de Irak, y el Éufrates, ¿verdad? Nos vamos a ver estos ríos presentes tanto en el texto bíblico como en la actualidad. En la región, en la región denominada Mesopotamia se desarrollaban importantes civilizaciones del mundo antiguo. Por ejemplo, en esta zona se desarrollaron las culturas sumerias, ¿verdad?, que fueron los que inventaron la rueda, ¿verdad? Ellos también aportaron bastante en relación a la figura de gobierno, a la jardinería, los ladrillos de barro, los minutos de 60 segundos, ¿verdad? Ellos también hablaron del adolescente problemático, ¿verdad? Dentro de, podría ser algo así como más psicológico. Todas estas culturas, ¿verdad? La sumeria. La asiria también teníamos en esa zona de Mesopotamia. Ahí estaba la ciudad de Nínive y la famosa Babilonia. ¿Ustedes se recuerdan la famosa Babilonia? Voy a poner acá otro mapita, ¿verdad? Los antiguos lo llamaron Mesopotamia. Nosotros hoy día hablamos de la zona, podría ser equivalente a Irak. ¿Ok? Ok, hay una pregunta también para ustedes. ¿Dónde está ubicado el Jardín del Edén? ¿Verdad? Según la Biblia, hay ahí algunas referencias acerca de los ríos, ¿verdad?, que pasaban por esa zona. Ahí les dejo la pregunta para que la podamos hacer. ¿Okay? ¿En el Éufrates? Sí, claro, pero estúdienlo, pues, búsquenlo ahí, investíguenlo, ¿verdad? No le soplen a los demás alumnos. Pero por está ahí en el va. Éufrates, por ahí va. Y En Cartagena. Irak, en Irak, en todos los ríos. Muy bien, pero no le soplen todavía a los demás, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, acá nosotros, estas lenguas caldeas antiguas, ¿verdad? Se escribían en distintos tipos de materiales, ¿ok? Estos podían ser arcilla, podía ser, bueno, arcilla no existía la tinta, ¿ok? Entonces, se hacían estas tablillas de arcilla húmeda en donde se escribía y se ponían a secar al sol. ¿Se imagina usted traer su Biblia con esas características? Sería terrible, ¿verdad? Ahí sí que no vendrían. También se escribía en piedra, ¿verdad? Yo les diría, a ver, hermano, abran su piedra en... Imagínense, ¿verdad? Traiga su Biblia a la iglesia, sería terrible. Y acá la piedra, por ejemplo, como lo hizo Moisés, ¿verdad? Se cortaba la piedra en formas planas, se alisaba y se imprimía raspando con otras herramientas punzantes, ¿verdad? Estaba también otro material que era el bronce o las tabletas de metal, y al igual que las piedras, se imprimía bajo mucha presión, ¿verdad? Con algunas herramientas punzantes. También teníamos otras herramientas conocidas como las tracas o pedazos de cerámicas. Tracas o pedazos de cerámicas, ¿ok? Entonces, Abraham sabía esta lengua acadia, ¿verdad? Que era la lengua caldea, y esta es una de las segundas lenguas más antiguas, y también se le conoce, y se le puede llamar a esto como escritura cuneiforme, ¿ya? Escritura cuneiforme, ya que se escribía sobre trozos de madera, lo que estábamos hablando un poquito ahora, esta descripción de los materiales. Se podía escribir en trozos de madera, también se podía escribir en piedras, y la forma de poder, las herramientas que se utilizaban para poder raspar esta superficie dura y poder imprimir los escritos, eran, por ejemplo, los cachos de animales, ¿verdad? Y esto se hacía con mucha fuerza. Obviamente se le sacaba antes, pues no piense que estaba el cacho puesto en el animal. Se le sacaba el cacho y comenzaban a hacer ahí la transcripción, ¿verdad? Para tratar de imprimir. Entonces esto realmente nos demuestra que es un gran trabajo, ¿verdad? Un gran trabajo en relación a esto. Vamos a ver acá una cosita que ya se nos ha ido el tiempo, así que estamos terminando. Hablando de la lengua copta, que no se lo había comentado, es el nombre utilizado para referirse a la última etapa del egipcio antiguo, ¿verdad? El término copto se refiere tanto al tipo de escritura como a la lengua, aunque también se usa para denominar a los actuales cristianos egipcios que pertenecen a la iglesia copta, ¿verdad? También tiene que ver esto con el idioma. Los descendientes de Jacob aprendieron la lengua copta. ¿Quiénes? Los descendientes de Jacob. ¿Por qué?
porque fueron llevados justamente a esta región, ¿verdad? En Egipto. Ellos no conocían el idioma hebreo, ni tampoco conocían el arameo. Aún no existían estos idiomas. Entonces, cuando salen de Egipto con Moisés, hablaban el idioma copto, ¿verdad? El caldeo era el idioma de sus ancestros, ¿verdad? Pero ellos tomaron el idioma copto, ¿ok? Vamos a ver entonces estos personajes hablando la lengua que podríamos situarla para la zona de Egipto, ¿verdad? Cuando van a la tierra prometida, se encuentran con otras lenguas semíticas occidentales, tales como el arameo y el cananeo, y ahí lo aprenden ya cuando se establecen en Canaán, ¿verdad? Que conocemos como la tierra prometida, pero originalmente ellos venían con otros idiomas. Bueno, aún no se hablaba el arameo, ¿verdad? Cuando este pueblo conquista Canaán, ahí tenemos que ir a leer esos libros históricos del Antiguo Testamento, los pueblos que habitaban allí comienzan a ver a estos hebreos, ¿verdad? A estos personajes que venían de otras tierras, los comienzan a ver como asaltantes de su tierra. Y aquí con esto termino. ¿Cuál es el origen de la palabra hebreos? A ver. Del otro lado del río. Los que vienen del otro lado. Muy bien, hermana Florita, vamos a profundizar acerca de esto. Escúchame un poquito acá. ¿Invasor o no? ¿Invasor? Sí, yo les explico ahora. La pregunta no era para que me la respondieran, era una pregunta al aire, pero está bien, tan aplicado, está muy bien. La palabra, si nosotros por ejemplo hablamos hoy día de israelitas, ¿ustedes en qué lugar piensan? En Israel. Si yo les hablo de hebreos, ¿ustedes en qué están pensando? También en la misma zona, ¿verdad? Si yo les hablo de los judíos, probablemente ustedes también están pensando en la misma zona, ¿verdad? Sin embargo, cada una de estas palabras tuvo un uso distinto, pero que hoy día se entiende de otra forma. Por ejemplo, si hablamos del hebreo, estamos hablando hoy día del idioma hebreo, para nosotros hoy día. Sin embargo, en algún momento la palabra hebreo fue el nombre de los que eran originarios de una zona, ¿verdad? Algo así como el gentilicio, ¿verdad? Pero hoy día para nosotros es el idioma hebreo, ¿verdad? Si hablamos de israelitas, ¿verdad? Entendemos que es de la región donde está Israel. Sin embargo, ¿podemos decir que Adán y Eva eran israelitas? ¿Qué piensan ustedes? Ahí se dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Claro, porque las culturas fueron cambiando los nombres, ¿verdad? Los judíos de aquel tiempo también se le podía denominar la palabra judío al que habitaba cierta zona, ¿verdad? Pero hoy día nosotros la palabra judío más bien tiene que ver con la religión, el judío, religión, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cómo es el origen de esta palabra, ¿ok? La palabra hebreo viene del latín hebreaus, ¿ok? No importa, no note eso, no es necesario, ¿verdad? O también viene del hebreo ivrit, ¿ok? La palabra hebrea significa originalmente, la palabra significa, como decía la hermana, cruce al otro lado, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra hebreo, cruce al otro lado, ¿verdad? El hebreo es una lengua afroasiática, ¿verdad? Tampoco aprendas eso de memoria, pero se lo dejo ahí como parte del concepto. Por esta razón, los cananeos le ponen el sobrenombre de hebreos, ¿verdad? Recuerde usted el contexto histórico, y significa, en realidad, ya con el paso del tiempo, la palabra hebreo significa, como decían ustedes, los que cruzan el río. La pregunta acá es, no me la respondan, ¿qué río, verdad? Este sobrenombre en un principio era ofensivo, ¿verdad? Ya que en la misma palabra, en el idioma cananeo, la palabra hebreo significaba invasores. También alguien me lo dijo por ahí, ¿verdad? Invasores, ¿verdad? Entonces la palabra hebreos en el cananeo significaba invasores. Era una forma de descalificar al que tomaba la tierra. Es como decir asaltante, ¿verdad? Entonces el término hebreo en el idioma cananeo, ¿verdad? Que era una lengua semítica, en realidad era una forma despectiva. Lo mismo pasó con el término cristiano, que era un término despectivo, es como cristianillos, ¿verdad? Pequeñitos cristitos, ¿verdad? Pero el término hebreo era una forma, la verdad, más bien descalificativa, ¿verdad? Que se le daba a aquel que tomaba una tierra por la fuerza, ¿verdad? Por opresión, ¿verdad? Ahora, decíamos que también la palabra hebreo significa los que cruzan el río. ¿Cuál fue el río que cruzaron?
Bueno, Abraham cruzó el río. ¿Cuál río habrá cruzado Abraham? ¿El río Mapocho? ¿El San Juan de la Guada? No, ¿cuál fue el que cruzó Abraham? El río Éufrates, ¿verdad? Que alguien lo dijo por ahí. Que este dividía la Mesopotamia. Vamos a leer Génesis capítulo 2, 10. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, ¿verdad? Que era lo que se conoce hoy día como el río Indo, de donde se deriva la palabra Indonesia. Y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, para que vayan a buscar. Y el oro de aquella tierra es bueno, allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión, que es el que nosotros conocemos hoy día como el río Nilo. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Acá la tierra de Cus es lo que nosotros conocemos como Egipto. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el nombre bíblico, pero para nosotros es el famoso río Tigris. Dice, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Okay? Aquí tenemos los ríos que la Biblia menciona. El hebreo se consolida entonces como el nombre del idioma que los israelitas hablan, ¿verdad? Pero eso fue posterior, ¿verdad? Porque en realidad la palabra hebreos significa los que cruzan el río, ¿verdad? Entonces cuando Abraham llega, ¿verdad? A la tierra de Canaán, ¿verdad? Ellos llegan a invadir esa tierra y los que estaban ahí, ¿verdad? Que hablaban el idioma cananeo, ¿verdad? El paleo hebreo, el antiguo hebreo, todavía ni siquiera se hablaba de hebreo, nada, pero ellos empiezan a decir en sus idiomas, empiezan a decir, hebreos, 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 ¿verdad? Y esto eran invasores, los que cruzan el río, vienen cruzando los invasores el río. Entonces, de ahí finalmente estos quedaron con el nombre de hebreos, que era ofensivo, pero con el paso del tiempo pasó a ser un nombre que se les atribuyó hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros algunas cosas que son importantes de poder aprender acerca de ellos, ¿verdad? Ahí usted puede leer Génesis capítulo 14, ¿verdad? En adelante, que habla justamente acerca de todo lo que estamos hablando hoy día, ¿ok? Entonces es muy importante poder ir entendiendo cómo fue que los conceptos fueron cambiando con el paso de los tiempos, ¿ya? Así que es muy importante esto, hermanos. Ahí les dejo cómo las lenguas caldeas se comenzaron a escribir en estos 4 tipos de materiales que habíamos visto: arcilla, piedra, bronce o tabletas de metal, las tracas o pedazos de cerámica. Recuerden que tienen una tarea ahí en casa, que es investigar acerca de, ¿se acuerdan o no? Tenían que investigar acerca de un grupito de personajes bíblicos, no bíblicos, sino que hay una historia que ustedes deben estudiar. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué se recuerda de quién teníamos que estudiar? Del Kung Fu, del El Qumran. del Qumran. Comiencen a investigar, lean, hay harta información, me decía el hermano Francisco, hay harta información que cada uno la adapta a su propia religión y cultura, pero comiencen a investigar, lean un poquito acerca de ello, y luego yo les voy a mandar el video y los escritos que son un poquito más fidedignos para que ustedes comiencen a estudiar acerca de eso, porque nos va a servir como parte de la arqueología que necesitamos aprender. Bueno, mis queridos hermanos, se nos ha ido el tiempo volando. Yo quise siempre decir que íbamos a estar ahí bien estricto con el tiempo, pero bueno, si tienen preguntas o consultas, yo les voy a pedir que me las manden a través del WhatsApp y las respondemos en la próxima enseñanza, y las hacemos porque ya se nos fue el tiempo y la verdad que queremos ser bien estrictos con eso. Vamos a orar y voy a pedirle al hermano Luis Droguet si nos puede acompañar en una oración final, querido hermano Luis. Hermana Brenda, ¿cómo está? ¿A dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Ahí estoy yo. Hermano Luis Droguet, tiene que prender ahí su micrófono. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Por acá bien. todo bien, hermano. Lo escuchamos súper bien, hermano. Ya, vamos a hacer una oración. ¿En qué lengua? En el paleo hebreo, hermano. Muy bien. Oremos, querido hermano. Amén. Te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque hemos estado en torno a la Sagrada Escritura que tanto bien nos hace.
Señor, para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, se enriquece, se edifica, Señor, al poder estudiar. Y nos gozamos también en ella, Señor. Gracias, Señor, que pones el gozo, Señor, también al poder escudriñar tu palabra, Señor, tu bendita palabra, Señor, que tanto bien nos hace. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta noche, por la bendición que ha recibido cada hermano, Señor. Gracias, Padre, porque estamos contigo. Siempre, Señor, tú vas a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta el último día, Señor. Tú has prometido que vas a estar con nosotros y por eso te damos honra y gloria, Señor, y te agradecemos, Padre, por esta hermosa promesa que tenemos, que no estamos solos, no estamos huérfanos, Señor, sino que estamos bajo tus alas y bajo tus alas, Señor, estamos seguros. Gracias, Padre, por lo que nos has dado en esta noche y por lo que tenemos por delante que aprender, Señor. Aleluya, y nos gozamos en esto, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, querido hermano Luis. Amén. Saludos a la hermana Aleluya. Brenda. Y bueno, hermanos, nos vamos entonces. Les animo a que me dejen sus preguntitas, ¿verdad? Vamos a tratar de responderlas todas en la medida que vamos pudiendo. En la próxima clase vamos a tomar entonces las preguntas y las vamos respondiendo. Un abrazo para todos, que tengan una buena noche, que descansen y estamos en contacto. Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones, hermanos. Estén muy bien, querido Bendiciones, hermano Luis. pastor. Buenas noches. Bendiciones, Dios le para ti, bendiga. Luis. Bendiciones. Chao. A la derecha, izquierda. Por WhatsApp será.